días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más les damos la bienvenida a este hermoso servicio, a este hermoso tiempo que tenemos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar especialmente a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a través del canal de Kairos TV, Canal 45. Vamos a estar leyendo la palabra, hermanos. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias el Salmos 24, desde el versículo 1 al 6. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermanos, vamos a estar orando, vamos a poner en manos del Señor este servicio. Padre, gracias te damos por este hermoso día, gracias por este hermoso tiempo, Señor, que nos das para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, como lo dice tu palabra, ¿quién entrará a tu santuario, Señor? El danos manos limpias y corazón puro, Señor, en este tiempo para alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Del gozo en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí hoy. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce
agradecemos a Dios por el mes de junio, cuando hacemos énfasis en la oración, por lo cual la primera Iglesia Bautista de Guanare les invita a dedicar tiempo y espacio en el hogar para orar con perseverancia en familia, por los amigos, vecinos, nuestros hermanos en la fe y quien lo necesite. Únanse a nuestro movimiento de oración y sigamos con la campaña 639 de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Cumplamos con la cuarentena siguiendo las normas sanitarias recomendadas por las autoridades nacionales y usemos el tapaboca a la hora de salir, evitando el contagio por el coronavirus. Apoyemos los servicios dominicales de nuestra congregación por nuestro canal de YouTube. Además, podrás verlos por Kairos TV a las 10 de la mañana. No dejes de suscribirte y darle un like a nuestro canal de YouTube y así apoyar los esfuerzos de la Coordinación de Medios de la PIC para la gloria de Dios. Súmate a la donación de alimentos no perecederos para ayudar a nuestras familias necesitadas y a nuestros adultos mayores. Puedes llevarlos al templo de la PIC o entregarlos al hermano Ángel Mejías, el ministro de servicio de nuestra congregación. Igualmente, les animamos a continuar con la entrega de los diezmos y ofrendas a través de las cuentas establecidas por la Iglesia, de tal manera que ayudemos con el sostenimiento de la obra. Etnia indígena Los Panares. Es una etnia indígena venezolana de filiación caribe y ocupa hoy día un vasto territorio de alrededor de 20.000 kilómetros al cuadrado, ubicado en la parte noroccidental del estado Bolívar, con un pequeño enclave en el estado Amazonas. Los Panares siguen viviendo de su economía tradicional, como la agricultura, la pesca, la caza, la recolección y la artesanía, pero desarrollan con énfasis actividades que les generan más ingresos, como la venta de productos de caza y la pesca. Oremos por mayor presencia de misioneros y hermanos cristianos en sus comunidades para la consolidación del Evangelio de Jesucristo y por mayor apoyo de las iglesias para hacer más jornadas médico-asistenciales y sociales en sus comunidades. República del Perú. Está ubicado al oeste de América del Sur. Es considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Muestra un alto índice de desarrollo humano y una economía de renta media alta. Afronta problemas críticos por ser uno de los países con mayor número de contagios por el COVID-19. Asimismo, Perú incorporó a médicos y personal de salud venezolano para ayudar en esta problemática sanitaria. Oremos por Perú, para que Dios ayude al país a superar la pandemia del coronavirus. También por las iglesias cristianas peruanas que colaboran con los enfermos del COVID-19 en los hospitales y por los misioneros y pastores venezolanos que están en Perú llevando la palabra de Dios en medio de esta pandemia. Birmania. Se ubica al sudeste asiático. Su capital desde el año 2005 es Naypyidaw y su ciudad más poblada y anterior capital es Rangún. La cultura de Birmania ha sido impactada por el budismo y el imperialismo inglés que influyó en su idioma y su educación. Oremos por Birmania para que se cuente con mayor presencia de misioneros cristianos en esa nación y su palabra sea mayormente difundida en sus pobladores. Que las iglesias cristianas presentes en la región puedan avanzar con la proyección del evangelio y crezca la obra en esa nación. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo desde la ciudad de Malargüe, en Argentina. Estamos contentos y gozosos de poder saludarle, tanto mi esposa como yo. Y les saludamos, deseando realmente estar con ustedes. Pero pues por circunstancias el Señor nos ha traído hasta acá con un propósito y esperamos desde acá pues seguir glorificando su nombre. Pero les saludamos y les recordamos que les amamos. En esta mañana el Señor me ha permitido el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje. De modo que quiero que usted busque allí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 19 al 22. Y dice de la siguiente manera: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar pidiéndole al Señor que en esta mañana nos pueda dirigir y pueda Él hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre Santo, en esta mañana oramos para que puedas hablar a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que este mensaje que ha de ser predicado, pedimos, Señor, que tú puedas utilizarme a mí como instrumento tuyo para la bendición de nuestras vidas, para la bendición de nuestros corazones. Oramos, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y tú nos renueves a través de ella, nos confrontes a través de ella y también nos animes a través de ella. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos leído esta porción y esta porción habla acerca de este llamamiento que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Y eso nos lleva a pensar sobre el hecho de que cuando nosotros somos creyentes, tenemos que entender que el Señor nos ha dotado con capacidades, con dones con los cuales Dios nos ha dado desde el principio, desde que nacimos. Dios nos ha dado ciertas habilidades que nosotros podemos desarrollar. Pero una vez cuando hemos venido también a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales. Nos ha dotado con dones. ¿Por qué? Porque con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Con cada criatura Dios tiene un propósito. Entonces entendemos que Dios nos ha dado esas habilidades, nos ha dado esos dones espirituales, pero también nos ha dado y ha destacado en su palabra ciertos oficios que nosotros tenemos que realizar. Oficios que son propios de un creyente. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca de los oficios del creyente, y ese es exactamente el título que he dado a este mensaje: los oficios del creyente. Quiero que veamos a través de las Escrituras esos oficios que Dios tiene para nosotros y que están destacados en su palabra y que definitivamente aparecen en diferentes versículos. Pero quiero hablar tres aspectos importantes de los oficios del creyente, al menos tres aspectos importantes. Entonces, vamos otra vez, ¿verdad?, a las Escrituras, y vamos a tener allí nuestra Biblia. Y aquellos hermanos que están tomando sus apuntes, quiero que veamos el primer aspecto, o lo primero que resalta en la porción de la Escritura que acabamos de leer, es que el maestro les dice a sus discípulos, a estos discípulos que están en ese proceso de escogencia, él les dice: venid en pos de mí, venid en pos de mí. Y fíjense que ese venid en pos de mí tiene ciertas implicaciones contextuales, históricas, de alguna manera, porque cuando el maestro escoge a sus discípulos, y fíjese, nótese bien que él los escoge, hay un proceso por el cual todo maestro pasaba con su discípulo, y el proceso normal, el proceso tradicional para los judíos era que estos chicos, una vez pasada por dos escuelas por los cuales pasaba todo niño judío, pasaban por una primera escuela donde ellos iban a aprender la Torá de memoria, y luego iban a pasar por una segunda escuela donde ellos iban a aprender las profecías.
Entonces, el examen final para graduarse, ¿verdad? Una vez pasado por estas dos escuelas, era poder conseguir relacionar las profecías con la Torá, o algunas cosas de la Torá con las profecías. Entonces, una vez logrado, ¿verdad?, este cometido, a través de las preguntas que iban a hacer los diferentes rabinos, entonces el niño, ¿verdad?, que mejor dotado fuera, el niño que saliera más inteligente, ese era el joven que estaba apto o que tenía todas las aptitudes, ¿verdad?, y la actitud para poder seguir a un rabí, para poder ir tras un rabí. Había un dicho muy digamos, conocido entre ellos, y era el dicho de decir que todo, ¿verdad?, todo discípulo tenía que estar cubierto del polvo de las sandalias de su maestro, ¿verdad? Y ese era un dicho, digamos, que toda persona que pasaba por la escuela, todo niño, el sueño de todo niño, una vez saliendo de esas dos escuelas, era poder seguir a un rabí. Entonces, como proceso normal, si este joven aprobaba las dos escuelas satisfactoriamente y salía sobresaliente, entonces este muchacho tenía la oportunidad de ir hasta donde el mejor rabí. Y entonces él iba a poder pedirle a ese rabí: rabí, yo quiero seguirte. Ese era el proceso tradicional, ese era el proceso normal de todo discípulo para poder ser, obviamente, discipulado. Pero fíjense que en este caso nos está mostrando algo bien diferente. En este caso es Jesús que le está diciendo a sus discípulos: venid en pos de mí, vengan ustedes y síganme. Es decir, está rompiendo con la tradición probablemente, ¿verdad? Y es una tradición entendible, es como que si lo tradujéramos a nuestros días, es decir, todo muchacho que sale bien del bachillerato y que pasa con buenas notas, obviamente tiene la oportunidad y la posibilidad de ir a la mejor escuela, a la mejor universidad, a la mejor academia. Es exactamente eso. Pero en este caso, el maestro le está diciendo a sus discípulos: no. Ustedes vengan y síganme. Él los está escogiendo, los está sacando de algunas habilidades que esos muchachos probablemente tenían y los está trayendo hasta así. Pero nótese lo siguiente, también algo interesante dentro de este proceso es que muy probablemente tanto Jacobo como Juan, como Pedro, como los demás discípulos, probablemente fueron muchachos que pasaron por estas escuelas, que los fueron examinados y probablemente, muy probablemente, no aprobaron o no fueron sobresalientes. Entonces, los maestros, los rabinos, le dijeron: oye, mira, tú eres un chico bueno, piadoso, aprendiste, entendiste las escrituras, aprendiste la Torá, las profecías, ahora que eres un buen hombre, que tienes la palabra, la verdad, la ley en tu corazón, anda ve y anda a cumplir el propósito de tu familia, el propósito o sigue el oficio de tus familiares, de tus padres, el oficio que has aprendido o que puedas aprender, ¿verdad? Pero anda y ve, sé un buen hombre piadoso y haz, ¿verdad? Cumple un oficio. Pero en este caso, el Señor los está trayendo a estos chicos que probablemente no aprobaron en estas escuelas y les está dando la oportunidad de poder cumplir un propósito específico. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando vamos con el Maestro. Cuando el Maestro nos llama y nos dice que vayamos en pos de Él, nosotros estamos cumpliendo una exigencia que dice la Biblia. Nosotros estamos cumpliendo un proceso que el Señor mismo nos está dando la oportunidad de entrar y poder servirle a Él. Por eso cuando el Señor nos dice: venid en pos de mí, nosotros vamos en pos de Él para poder servirle, para poder alcanzar una nueva oportunidad en nuestras vidas, para poder
poder cumplir un propósito importante que Dios tiene para nosotros. Cuando probablemente hemos sido rechazados o probablemente por alguna razón o circunstancia hemos pensado que no somos útiles para el servicio del Señor. No, hermano, en esta mañana el Señor nos está mostrando lo importante de que cuando Él te llama a ti y te ha llamado a ti o te está llamando a ti, Él te está desde este mismo instante y desde el momento que te ha llamado, te está dando un propósito nuevo que tú tienes que cumplir. Si crees que no tienes todas las habilidades, no te preocupes. Dios te está dotando. También vemos que en el pasaje, ¿verdad? El Señor cuando nos dice que vayamos en pos de Él, entonces también Él está demandando una obediencia. Es por eso que nosotros entendemos que el oficio del creyente realmente requiere de obediencia. Es decir, ese es un aspecto importante del llamamiento que Dios nos está haciendo. Cuando Dios nos dice que vayamos en pos de Él, no nos está diciendo tampoco ven parcialmente, nos está diciendo realmente ven en pos de mí. Es decir, ven completamente, no te limites. Y lo entendemos que cuando Él dice venid, lo entendemos como un imperativo a la obediencia. Fíjense que también en Marcos 16:15 nos muestra algunos aspectos importantes de lo que son nuestros oficios. En Marcos 16:15 el Señor vuelve a hablar de una forma imperativa y nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un aspecto importante de nuestro ir en pos del Maestro, de ese llamamiento de Jesús cuando nos dice, venid en pos de mí. Él también nos está llamando a ir a Él, pero a ir a Él para también mostrarlo a los demás pueblos, a las demás naciones en el mundo. Hechos 1:8 también nos recuerda definitivamente ese proceso de que cuando nosotros hayamos recibido el poder del Espíritu Santo, seremos testigos. Entonces, venir en pos del Maestro también significa ser obedientes y ser testigos de Él ante el mundo que está en gran necesidad de conocerle a Él, de conocer la verdad de la Biblia. También Mateo capítulo 28, 19 y 20, conocido por muchos de nosotros, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los grupos étnicos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, venir en pos del Maestro significa ser obedientes, ser testigos, llevar el Evangelio a toda criatura. Venir en pos de mí significa también que nosotros estamos llamados a ser personas de oración, ser personas de oración. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10 versículo 1, fíjese lo que él dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces nosotros en este venir en pos del Maestro estamos llamados también a la oración. Y es interesante porque estamos en el mes de la oración y precisamente la oración es clave en el proceso de nosotros poder ir en pos del Maestro. Si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no estamos constantemente conectados con Él, difícilmente podemos conocer exactamente lo que Él quiere con nosotros. Por eso la oración es tan importante y sobre todo la oración intercesora. En este caso estamos hablando de que cuando vamos en pos del Maestro, el Maestro nos dice que también podamos ser intercesores de las naciones. Cuando pensamos en este pasaje, y hace unos días atrás hablaba el pastor Mario Sánchez y escuchaba uno de sus mensajes hablando acerca precisamente de este pasaje. Y él decía algo bien interesante. Cuando pienso en este pasaje de Romanos, capítulo 10, versículo 1, pienso en mi país, pienso en la salvación de mi país. Y es exactamente lo que el Señor nos está llamando en oración. Orar por nuestras naciones, orar por nuestros pueblos, orar por nuestro mundo. Recordemos que lo que está en el corazón de Dios es exactamente las naciones. Ir en pos del Maestro significa seguir sus pisadas. Significa seguir al Maestro exactamente
como Él quiere. Fíjese como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, estamos llamados nosotros a ir en pos del Maestro y seguir exactamente su camino. Un camino que realmente muestra que fue un camino de sacrificios. Un camino que realmente muestra que fue un camino de renuncia. Un camino que no fue un camino y no es un camino necesariamente fácil. Por eso yo no predico, y yo he escuchado también a muchos otros predicadores a los que sigo, y realmente digo, lo que voy a decir en este momento es exactamente clave, y es el hecho de que nosotros no podemos predicar un evangelio light, porque no hay nada light en este evangelio. Este evangelio es un evangelio que requiere de nuestro sacrificio, requiere de nuestra entrega, requiere de nuestra renuncia. Fíjese que cuando el maestro llamó a estos discípulos, pasaron tres cosas importantes que vemos. Número uno, dejaron las barcas. ¿Y qué significa que dejaron las barcas? Significa que dejaron los bienes materiales que ellos tenían en ese momento. Número dos, dejaron las redes. ¿Y qué significan las redes? Las redes significan el sustento que ellos estaban teniendo en ese momento. Dejaron a su familia. ¿Y qué significa que dejaron a su familia? Que dejaron su comodidad y dejaron su seguridad. Porque ciertamente cuando estamos en familia, ciertamente sentimos esa seguridad y esa tranquilidad de poder nosotros estar en un lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos bien. Pero fíjese lo que dice Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces Dios tiene promesas para esas personas que hacen esos sacrificios. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros cuando nosotros somos capaces de también hacer sacrificios y seguir al Maestro exactamente como Él quiere que le sigamos. Y realmente seguir al Maestro implica definitivamente y exige de nuestro oficio que nosotros podamos ser personas que renuncian, personas que se desprenden de aquellas cosas que anhelamos, ¿sí? Lo segundo, ¿verdad?, que vemos en el pasaje es que Él le dice, ser pescadores de hombres, os haré pescadores de hombres, os haré pescadores de hombres. Y esto es bien interesante porque esto implica de parte de nosotros poder tener una confianza plena que Él va a hacer cosas con nosotros. Fíjese que Filipenses capítulo 1 versículo 6, ¿verdad?, dice que Dios irá perfeccionando su obra en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da confianza de que nosotros podemos estar, nosotros podemos esperar que Él va a hacer su obra en nosotros. Él va a hacer su trabajo, su labor en nuestra vida. Él nos hará a nosotros y Él hará de nosotros lo que Él quiere hacer. Pero nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos entonces este oficio de tener que confiar, de guardar con esperanza lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que Jeremías, capítulo 18, versículo 6, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esto nos muestra y nos deja saber que Dios realmente está interesado en hacer cambios en tu vida. Dios realmente quiere moldearte como el alfarero hace una obra de arte, ¿verdad?, con este barro, y hace vasijas, hace utensilios. Así Dios quiere hacer de ti un utensilio útil en sus manos. Dios quiere hacer de ti una labor, pero es el deber de nosotros y es nuestro oficio confiar también que el Señor hará de nosotros lo que Él tiene que hacer. Pero también es labor de nosotros movernos hacia aquello que Dios nos está llamando. Es decir, este Dios hará no necesariamente implica un acto de magia. No implica que eso va a suceder por osmosis. Realmente implica que nosotros también tenemos un rol y un papel que jugar. Pero nosotros tenemos que confiar
que como el alfarero hace del barro una obra, así Dios con nosotros ha de hacer su obra. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre, que Él va a hacer así. Así que el Señor nos ha llamado también en ese oficio de esperar en Él la obra que Él quiere hacer. Y lo tercero que quiero compartir en esta mañana es que el Señor a través de su palabra nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él en oración también. Así como lo dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, el oficio del creyente también está en reconciliar a este mundo para Cristo. Reconciliar el mundo para Cristo es parte de los oficios del creyente. Cuando el Señor nos ha llamado a ir en pos de Él y que Él hará de nosotros sus instrumentos para la bendición del mundo, Él nos está llamando definitivamente a nosotros a través de Él. Y siendo instrumentos de Él, nosotros poder reconciliar este mundo para Dios. Pero realmente para nosotros poder lograr reconciliar este mundo para Dios necesitamos la oración en todo tiempo, orando en todo tiempo. Fíjese que lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar sin cesar. Y como mencionábamos hace unos minutos atrás, este es el mes de la oración. Estamos celebrando el mes de la oración y qué interesante se hace que nosotros podamos seguir nutriendo y desarrollando una vida de oración, una vida que pueda estar en ese corandeo que significa vivir en la presencia de Dios constantemente, en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, bajo toda circunstancia o cualquier circunstancia, nosotros poder orar al Señor, presentando, ¿verdad?, toda petición con oraciones y acciones de gracia, como lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino presentemos todas nuestras peticiones, ¿verdad?, con acciones de gracia. Presentemos, vayamos delante de Dios y presentemos todas aquellas cosas que nosotros queremos decirle a nuestro Dios. Entonces, la oración, ¿verdad?, la oración también demanda de nosotros que nosotros seamos justos. Por eso que parte de los oficios del creyente es ser unos creyentes justos. Qué interesante se hace eso y en este tiempo, porque el Señor demanda de nosotros que realmente nosotros seamos justos, como lo dice Santiago capítulo 5 versículo 16, ¿verdad? La oración del justo es la que puede mucho. Por eso cuando nosotros vamos a la oración y nosotros nos enfocamos en la oración, nosotros tenemos que tener una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia que no nos esté acusando de que estamos haciendo algo malo, sino por el contrario, tener una conciencia que más bien nos aprueba, que más bien nos apoya en medio de nuestro proceso de oración. Por eso es importante, hermanos, que nosotros andemos como debemos andar, ¿verdad? Andemos como sabios y no como necios, como dice la Escritura, que hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque también nuestro proceso de oración tiene que ser un proceso donde nuestra conciencia pueda estar acompañándonos en todo el camino. Y como dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por eso es importante y por eso recalcamos, y quiero recalcar en esta mañana, que es importante que nosotros tengamos una buena conciencia, que nuestros pensamientos estén acordes a la verdad de Dios, que nosotros caminemos acorde a la verdad de Dios. Y en este tiempo esto se hace también más importante, porque nuestro proceso de oración tiene que ser un proceso donde nuestra conciencia no nos acuse, pero también nuestros pensamientos tienen que estar claros. Hoy la iglesia está, hermanos, estamos en el límite de una gran confrontación argumentativa en el mundo. El mundo está tratando definitivamente de
apoderarse de todas las esferas del mundo, de la sociedad. El mundo, ¿verdad? Hay gente que se ha levantado en contra de la verdad de Dios. Hay gente que quiere opacar la vida de la iglesia. Hay gente que quiere opacar la vida cristiana. Hay gente que quiere opacar el mensaje de Cristo. Pero realmente somos nosotros los que debemos levantarnos en este tiempo para defender la verdad. Por eso la oración es clave en este proceso, y parte de los oficios del creyente es poder nutrirse de tal manera que pueda presentar, ¿verdad?, argumentos contra la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser oficiosos en poder dar respuesta a las grandes preguntas que el mundo se está haciendo en este tiempo. Por eso nuestro oficio es ir en pos del Maestro. Venid en pos de mí, dice el Maestro. Y cuando el Maestro nos dice eso, nos dice que nosotros seamos obedientes a Él, que seamos sus testigos, que llevemos el mensaje de salvación al mundo. También Él dice la Escritura que Él hará de nosotros lo que Él quiera hacer. Hermano, Dios quiere hacer contigo grandes cosas, pero depende de ti también si tú quieres que esas grandes cosas que Dios quiere hacer contigo las pueda cumplir. Y también es parte del oficio del creyente ser hombres y mujeres de oración, ser hombres y mujeres que oramos sin cesar, que vivimos en ese corandeo, que estamos en la presencia de Dios, que somos justos delante de la presencia de Dios, que nuestra conciencia está limpia y que nosotros también nos preparamos para dar respuesta ante los argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Por eso, hermano, el llamado en esta mañana es que si tú verdaderamente quieres ser un creyente oficioso, si tú quieres ser un creyente que realmente cumple con responsabilidad, con sagacidad, con astucia, con inteligencia los oficios que el Señor demanda de ti, yo te voy a pedir que me acompañes en esta oración para que el Señor nos ayude, porque todos, créame, todos en todo tiempo necesitamos ser oficiosos, ser creyentes que cumplen cabalmente su oficio. Así que te pido que me acompañes en esta mañana para que el Señor nos ayude. Padre Santo, tu palabra ha sido predicada y oramos, Señor, en esta hora para que tú, mi Dios, nos ayudes, Señor, porque tú nos has delegado ciertos oficios y nosotros necesitamos cumplir esos oficios. Tú nos has dado esta responsabilidad, Señor, pero reconocemos que sin ti no lo vamos a hacer solos. Por eso te rogamos y te suplicamos que tú nos ayudes a nosotros poder cumplir los oficios que tú has delegado sobre nosotros. Danos esa fuerza, esa habilidad y esa astucia, esa inteligencia para nosotros cumplir los oficios del creyente. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan
gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, y anunciaré con mi vida tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.